Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Transformación, el podcast de ChangeWolf donde exploramos cómo las organizaciones enfrentan los desafíos del cambio y transforman su cultura. En el capítulo de hoy, navegando las olas del cambio, nos embarcamos en un viaje para explorar cómo enfrentamos lo incierto, lo inesperado y lo profundamente transformador. Porque el cambio, al igual que el océano, puede ser impredecible y desafiante, pero también inmensamente inspirador. Hola, soy Nico Meunier, diseñador estratégico de Fruta Global, apasionado por la aventura, la naturaleza y sobre todo por las buenas conversaciones que nos transforman. En esta primera travesía nos acompaña Federico Rodríguez Tarditi, un auténtico explorador de la sostenibilidad, apasionado por la conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza. Actualmente lidera las alianzas y estrategias globales en Parley for the Oceans, una organización que protege los océanos impulsando la colaboración, la innovación y el diseño como herramienta del cambio. Con una sólida trayectoria en proyectos que entrelazan tecnología, narrativa e impacto, Federico nos invita a reflexionar sobre cómo surfear las olas del cambio sin perder el equilibrio, el propósito ni la dirección. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Para comenzar, quería que nos contaras un poco sobre ti, sobre quién es Federico, sobre de dónde eres, qué formación seguiste. Cuéntanos un poco. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Mi historia personal es un poco variada y un poco ecléctica. Nací en Colombia, en Bogotá, Colombia, pero muy joven me fui a vivir a Europa con mis padres, a Italia. De vuelta a Colombia hacia los 10 años aproximadamente, en donde comencé a estudiar en el colegio italiano, Leonardo da Vinci, pero luego me pasé a un colegio Montessori que se llama el Gimnasio Moderno. Ese tipo de educación iba mucho más con mi forma de pensar, con mi forma de actuar, y ahí fue donde empecé a ver un poco más el crecimiento mío personal hacia partes humanistas, hacia la literatura, hacia la filosofía. Tuve excelentes profesores que me guiaron, digamos, hacia lo que terminé estudiando, que es filosofía. Es un poco extraño, pero empecé a estudiar filosofía, fue mi carrera universitaria. Estudié en la Universidad Nacional, de la cual estoy muy orgulloso. Es una increíble organización, increíble facultad, profesores. Y comencé hacia el final de mi carrera a enfocarme en un área en especial que se llama filosofía de la biología. Y en filosofía de la biología la pregunta que buscaba responder, o una de las preguntas que yo buscaba responder, era si los humanos son egoístas o altruistas por naturaleza. Y esto simplemente es mirar desde el punto de vista de evolución biológico ciertos comportamientos humanos como la justicia, como la cooperación, la belleza. Y en este caso yo estaba interesado en esa problemática, porque a partir de eso salen muchas hipótesis, salen muchas formas de trabajar, muchas leyes. Si tú asumes que los humanos son egoístas, vas a pensar de una forma y vas a actuar de una forma. Si piensas que son altruistas, vas a cambiar. Y luego de eso empecé a pensar, ok, bueno, ¿cómo puedo aplicar este conocimiento? ¿Cómo puedo aplicar este pensamiento crítico a una forma comercial? No quería ser académico, quería comenzar a trabajar. Y fue en donde encontré la innovación, que para mí de una forma u otra es cuestionar, que es lo mismo que hacemos los filósofos, es cuestionar por qué se están haciendo las cosas así, por qué se piensa así, por qué, y ir más hondo de lo que la gente asume inicialmente. Entonces comencé a trabajar con la Cámara de Comercio en Bogotá, tratando de promover la innovación en pequeñas y medianas empresas. Luego pasé a Miami a trabajar con una compañía de medios que se llama Univision, pensando también en todo este, digamos, momento de tecnología, de narrativa, de cómo serían los medios hacia un futuro, pensando en los hispanoamericanos de segunda generación, que son aquellos que sus padres vinieron acá, pero ellos nacieron en Estados Unidos y que son americanos, pero también hablan español. Es una mezcla muy interesante. Totalmente. Verlos a ellos. Y ahí trabajé digamos, con el MIT Media Lab, trabajé con muchas empresas también fomentando innovación. Y luego conocí a los fundadores de Parley, que fue la empresa en la que actualmente trabajo hace ya más de 7 años. Y
donde he aplicado, digamos, el pensamiento de innovación y estrategia. Perfecto. Oye, una pregunta, volviendo a esas reflexiones filosóficas. ¿Obtuviste la respuesta o no? Sí. La respuesta ahí, como dicen, una buena pregunta filosófica nunca tiene respuestas. Entonces, en este caso, digamos, siempre hay hipótesis, siempre hay formas de pensar, pero tú nunca vas a poder llegar a una conclusión. Por ejemplo, la pregunta de si existe Dios o no. Hay argumentos a favor con personas como San Agustín, San Tomás de Aquino, y hay personas en contra. Pero en este caso, la escuela hacia la que me fui es una en la que dice que lo que existe en la naturaleza es la cooperación, que es muy interesante. Cuando tú te das cuenta, tú puedes cooperar con recursos, tú puedes cooperar con información, tú puedes cooperar con otro tipo de bienes que no simplemente sea dinero. Y eso lo ve uno mucho en la naturaleza, no solo dentro de las especies, sino en otro tipo de especies. Tú ves simbiosis, tú ves cooperación entre las rémoras y las ballenas, lo ves entre las hormigas y ciertas plantas. Entonces, hay una forma de cooperar en la naturaleza que muestra que nosotros estamos, de hecho, predispuestos a cooperar entre diferentes organismos siempre y cuando haya un beneficio mutuo. Entonces, esa es, digamos, la escuela hacia la que terminé mirando y haciendo mi tesis. Buenísimo, buenísimo. Buena respuesta y sí, tiene sentido. Al final, de alguna forma son exploraciones, son lo que decías tú, son hipótesis y ya eventualmente se irá construyendo sobre eso. Entonces ya veo por dónde viene ese enfoque de protección, vamos a decir, pero ¿hay alguien que te haya inspirado a acercarte realmente a lo que estás ahora? ¿O fue naturalmente tu interés porque de pequeño viviste algo con tus padres? No sé, ¿cómo fue? Sí, de pequeño, es más, yo pensé en un momento y inclusive hablaba con mis padres, yo quería ser biólogo marino, era mi decisión de ser biólogo marino. Y yo creo que ese amor nace un poco de dos partes. Una, visité mucho Cartagena cuando era pequeño, pasaba grandes periodos de tiempo en Cartagena en vacaciones y me enamoré del mar, de las Islas del Rosario, el mar de las islas y literalmente me apasionó mucho. Y por el lado materno, mi abuelo era italiano y vivía en una isla que se llama Sardeña y iba a visitarlo también cada verano y cada vez que estaba con él me llevaba al mar, me regalaba máscaras para bucear, me daba cañas de pescar y ese amor y esa paz que le encontré, digamos, en el océano fue algo que me apasionó desde pequeño. Buenísimo. Sí, sí, yo creo que hay ciertas analogías entre mar, montaña, elementos grandes de naturaleza que a uno lo marcan, yo creo. En lo que te estábamos contando en Changefold, decimos que todo este cambio surge a partir de una chispa, ¿ya? Es un detonante de transformación. En tu caso, ¿cuál fue la chispa, ya, para unirte a todo este mundo de transformación, de protección? Cuéntanos un poco. Sí, yo creo que es un poco en general esa curiosidad y esa idea de que todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos diseñado, tanto macro como sistemas, si me entiendes, políticos, sociales, hasta materiales, hasta tecnología, todo es diseñado por los hombres y todo lo que nosotros diseñamos lo podemos replantear, repensar. Y siempre ha sido como ese cuestionamiento crítico y llegar a este punto de vista y decir, ok, estamos llegando casi al final de una relación con el planeta en donde nuestro pensamiento ha estado equivocado, pero nunca nos habíamos cuestionado por qué. Y ese es un momento inicial o un momento crucial en donde tenemos que repensar eso y empezar a darse cuenta de la destrucción de ecosistemas que, como decías tú, que la montaña y el mar son tan masivos que uno pensaba que nunca iban a estar en destrucción, que el planeta podía aguantar y darse cuenta que no, que el planeta es finito, que es también ese cambio de mentalidad, el planeta es finito, tenemos recursos finitos y durante mucho tiempo pensamos en un concepto infinito. Entonces, esa curiosidad viene de un amor enorme por los océanos, pero también de una tarea filosófica de cuestionar, y en este caso cuestionar nuestra relación con el planeta. Sí.
Ya. Y ahora si nos vamos al aspecto ya más de Parley, ¿cómo lo describirías tú mismo, en tus palabras? ¿Cómo es? Ya nada de comunicación, ya ninguna conferencia. En tus palabras, ¿qué es para ti? Para mí es una forma de cuestionar el comportamiento humano con relación hacia el planeta y hacia las empresas y darse cuenta que todos estamos en este mismo planeta y que tenemos que colaborar y que también somos a la vez susceptibles de ciertas prácticas que queremos tener en cuenta, es decir, somos susceptibles al mercadeo, somos susceptibles a los productos bien diseñados, entonces no ignorar esa parte humana del deseo de ser social, sino entenderla y utilizarla para el beneficio del planeta y el beneficio de las empresas. Pero por ahora, en Parley, mucho de lo que están construyendo se ha centrado en los plásticos, en la recuperación de plásticos, en las iniciativas para limpiar. Bueno, ahí nos puedes contar un poco más tú. Pero te quería preguntar, nosotros humanamente hemos estado relacionados con el plástico desde hace, qué sé yo, 80 años, algo así, muy fuertemente, y nos ha llevado hacia un camino que, bueno, estamos todavía explorando, ya estamos viendo las consecuencias y ahora ya las estamos percibiendo, pero quería preguntarte a ti, en todo este tiempo que has estado en Parley, ¿cómo has visto cambiar la mentalidad de nuestra relación con el plástico? ¿Ya? Tanto a nivel social como individual. El plástico es un material que se ha desarrollado de una forma muy avanzada y es un material muy bueno en el término de diseño. Puede diseñar de todo, puede diseñar esferos, puede diseñar empaques de alimentos, materiales médicos. Entonces ha sido un material muy bueno. ¿Qué pasó? Que no se pensó en qué sucedía con ese material después de utilizado y simplemente se pensó en una forma lineal. Entonces decimos, podemos usarlo, podemos botarlo. Ciertas empresas, ciertas corporaciones querían eso porque esto significa que se consume más, pero para otras personas no se dieron cuenta. Entonces, el cambio de mentalidad que hemos visto últimamente es entender, uno, que el plástico sí es muy bueno para el diseño, para ciertas propiedades, digamos, de aplicaciones, pero que también es muy nocivo. Tiene temas de microplásticos, tiene temas de microfibras, tiene temas de salud, no solo en el ambiente, sino humanos, que es un tema que se está desarrollando y estudiando mucho más, que no puede ser reciclado infinitamente, es un tema que, digamos, también es importante. Entonces, estas, digamos, apariciones de ciertas verdades que no se habían mencionado tanto, la gente ya lo conoce. Entonces, la gente empieza a utilizar plástico menos en su vida personal, lo veo por temas de salud, por temas de medio ambiente, ha habido un cambio de cultura, las empresas ya empiezan a ver cómo pueden cambiar esto en su supply chain también, porque hay ciertas cadenas de producción que llevan años digamos, en operación y nunca nadie había cuestionado por qué necesitas hacerlo en plástico. Es tan barato, es tan fácil, hay un sistema en funcionamiento que simplemente se hace. Entonces el cambio ha sido, digamos, yo creo que importante, primero, en conocer que es un material nocivo. Segundo, en mirar cómo lo podemos evitar, que para mí es lo más importante en este momento. Plástico no utilizado es lo mejor que podemos hacer. Después vendrá reciclaje, después vendrán otras, pero eso es algo que ya la gente está empezando a cuestionar, algo que la gente ya está empezando a mirar un poco más con detalle y abre un mundo, digamos una vez más, abre un mundo de posibilidades porque dicen, si eso es el plástico, ¿qué otros materiales nocivos hay en el medio ambiente? Y eso es un poco, digamos, la tarea a largo plazo de lo que hacemos con Parley. Plástico es uno de los materiales, pero tienes muchos. Y si quieres manejar o tener una relación positiva con el planeta y con los océanos, tienes que mirar a largo plazo todos esos materiales. Sí, ese es buen punto, porque es cierto que como humanos tenemos una visión muy restrictiva o tenemos una capacidad muy limitada de entender un problema, vamos a decir. ¿Ya? Nos podemos centrar en un aspecto, ¿ya? En los plásticos. Y ya está, ponemos todos nuestros esfuerzos en eso. Pero luego el empezar a percibir toda la ramificación sistémica, vamos a decir, del problema, ¡buah! Ahí nos complica muchísimo.
mucho. Y en este sentido me imagino que hasta ahora las iniciativas, ahí nos contarás un poco más, las iniciativas de Parley se han centrado en el plástico, pero eventualmente derivarán a estos otros aspectos que tú estabas mencionando, que el plástico te permite empezar a cuestionar otras cosas que las encontrábamos lógicas, que eran evidentes y muy naturales. Claro. Esto es un tema, ya, digamos, cultural también. Es, primero, si te pones a pensar en la naturaleza, no hay desechos, no hay basura. La naturaleza no tiene basura, son sistemas. Entonces es algo que nosotros diseñamos, es algo que nosotros creamos, porque un árbol se cae y los hongos lo empiezan, digamos, a descomponer y se vuelven nutrientes. Una ballena que se muere cae al fondo del océano, absorbe carbono. Entonces son ciclos muy perfectos. Nosotros entramos con esta idea de crear basura, de crear, digamos, una cadena lineal y empezar a replantear todo eso, toda esa parte de, ok, ¿por qué tiene que ser tóxico? Nosotros como humanos fuimos muy arrogantes y pensamos que podíamos estar por encima de la naturaleza y decir, este es el mejor material porque mira cómo funciona. Y nos estamos dando cuenta que esta arrogancia de pensarnos superiores, de pensar que por mucho, mucho tiempo ha sido la mentalidad, digamos, sobre todo, digamos, europea, América, de vamos a dominar la naturaleza, vamos a conquistar la naturaleza, y eso significa tumbar árboles, poner edificios, hacer todo. Es algo que ya está empezando a cambiar y es algo que empezó a modificarse. Y desde el punto de vista de Parley, nuestra estrategia a largo plazo es esa, es una R que tenemos en la estrategia que es rediseñar. Y rediseñar es pensar en nuevos materiales, pensar en nuevos sistemas, pensar en nuevas formas de diseñar inclusive. Cuando alguien está diseñando un producto, muy pocas veces un diseñador te enseña en la universidad sobre toxicidad, sobre el final de vida del producto, te dicen qué tan lindo es, cuánto cuesta, hay una máquina que lo puede hacer perfecto, pero ¿qué pasa después de que se produce? Ni idea. Entonces, en ese sentido, sí somos muy malos en pensar cuáles son los beneficios o los puntos negativos de un material, de un producto, una vez se vuelve exitoso. Mm. Y a ver, mencionaste un poco esa estrategia. Cuéntanos un poco más de cómo se acercan a cada una de las problemáticas con esta estrategia. La estrategia se llama la estrategia AIR en inglés y viene del hecho de que todos dependemos del océano, inclusive si no lo sabemos, porque produce el 80% del oxígeno que respiramos. La gente está muy, digamos, acostumbrada a pensar en los árboles, que sí, es un ecosistema muy importante, pero los océanos son de hecho el pulmón de este planeta. Sin los océanos, sin el fitoplancton, sin toda esta cadena de absorción de carbono, nosotros no tendríamos nada que respirar. Entonces, de ahí viene la estrategia AIR, que se divide en tres partes. Avoid, que es evitar, Intercept, que es interceptar, y la R, que es rediseñar. Y nosotros miramos en esos tres parámetros. No, te quería comentar, en la sociedad actual se ve se ve la interdependencia como una debilidad, ¿ya? El depender de alguien, porque al final todos quieren ir por su lado, todos se sienten muy, muy independientes, creen que lo pueden resolver todo, pero finalmente estos problemas complejos se necesita de mucha colaboración. Y ahí yo creo es donde entras tú con todo este tema de las alianzas. Yo creo es clave, y por lo que estábamos viendo de lo que hacía en Parley, es clave para desarrollar muchas de las cosas. Por un lado, han desarrollado muchas iniciativas con empresas grandotas, ya con Adidas, con diferentes, en donde sí combinan esa colaboración y luego ya la solución, bueno, será la que sea, pero la colaboración siento que es un poco la esencia de cómo resolvemos estos problemas. Sí. Cuenta un poco sobre eso. Hay un artículo, o más que un artículo, un ensayo, se me pasa ahorita el nombre de quien lo escribió, pero muy, muy bueno, que se llama I Pencil, Yo Lápiz, y es sobre un economista que escribe sobre el punto de vista de un lápiz. Y empieza a describir, mira, yo soy un lápiz. Un lápiz hoy en día es de las cosas más sencillas del mundo, tú ni siquiera piensas dos veces cuando lo tienes, pero para hacer un lápiz no hay una sola persona en este planeta que lo pueda hacer. No hay una persona. ¿Por qué? Y empieza a dividirlo. Porque los árboles que vienen fueron talados de las selvas, de los bosques de Canadá. La mina viene de un material de las minas de, no sé, Europa.
el borrador es una tecnología japonesa que fue, no sé qué, todo fue volado en un avión, que no sé qué era, y te empieza a mostrar cómo todo este proceso de un solo lápiz, una cosa súper sencilla que la gente ni siquiera lo piensa, no es tan sencillo como se piensa y se necesita una colaboración impresionante para crear un lápiz, que es de las cosas, entre comillas, más sencillas que tenemos. Entonces, aquellos que piensen que pueden tomar, que pueden crear cambio a través de solo su voluntad, se darán cuenta que no, que esto es un tema de colaboración, de diferentes puntos de vista, de entender el problema lo más amplio posible, porque no hay una forma de que se haga solo una persona. Entonces, ¿qué implica eso? Implica tener diferentes disciplinas, implica tener diferentes puntos de vista, implica tener diferentes intereses. Lo que le interesa a un diseñador no es lo mismo que le interesa a un contador, no es lo mismo que le interesa a un, ¿sí me entiendes? Corredor de seguros. Cada uno tiene un interés diferente y al darse cuenta de que todos esos intereses tienen que estar alineados, es en donde nosotros empezamos a pensar en una problemática grande. Y todo eso solo se da a través del diálogo, un diálogo honesto en donde se sientan, se mira el problema, se acepta que hay un problema, qué podemos hacer, cuáles son las soluciones y tener una constante colaboración entre diferentes industrias, entre diferentes sectores y diferentes disciplinas a la larga, que es lo que trae una riqueza. Entonces, aquellos que piensen que pueden resolver estos problemas de una sola forma, esta idea del genio aislado que resuelve, Totalmente. es muy, digamos, un poco falsa. Claro, existe gente que encuentra una solución después de estudiar mucho, pero también tiene un equipo y tiene información que le están dando y tiene conocimiento de alguien más. Como decía, y también un libro famoso y una frase famosa que dice que solo he podido llegar a las conclusiones porque me he parado en los hombros de los grandes. Y es eso, es darse cuenta que todo esto es una evolución y que todos tenemos que estar en la misma página. Sí, uno sigue construyendo con los conocimientos de los que avanzaron antes y sigues avanzando de esa manera y vas a ayudar a las siguientes generaciones de esa manera también. Sí. La historia que me contaste del lápiz me recuerda, era un artista que trató de hacer una tostadora, ¿ya? En los supermercados uno ve una tostadora, cuesta, qué sé yo, 5 euros, 10 euros, nada, ¿ya? Entonces él dijo, a ver, ¿cuál es el esfuerzo que tiene que haber para que yo mismo cree una tostadora? Y se fue en un viaje planetario de recorrer, fue a las minas, fue para recoger el cobre para la resistencia, después los tornillos y el plástico. ¡Buah! Y también lo traducía en el coste como valor monetario de todo eso, y era una locura. Sí, Ya, claro, y eso es con una vez más una tostadora. Ahora cuando yo te digo, mira, estamos pensando en un nuevo material, en una vacuna, ¿sí me entiendes? Porque uno dice, bueno, la tostadora la puedo coger, la puedo entender, o sea, para desarrollar una vacuna, o sea, los equipos, el conocimiento, o sea, es algo que nosotros no nos damos cuenta que es, de hecho, qué tanta información compartimos y qué tanto conocimiento hemos compartido generacional y el valor de hay unos que, siendo un poco jugando el abogado del diablo, hay uno que está muy mal, porque también si la gente nunca lo cuestiona, lo sigue haciendo. Pasa de generación en generación de decir, tienes que comer carne para tener proteína, tienes que, si me entiendes, usar este tipo de carro, tienes que... Entonces, si la gente no cuestiona eso, está mal. Pero también hay que darse cuenta que tenemos mucho de que, digamos, de dónde aprender, porque no podemos ser tan arrogantes. Sí, sí, sí. Oye, cuéntame, dentro de todos estos proyectos con estas marcas, ¿cuál ha sido para ti el cambio más radical que hayas visto en una empresa con la que hayas trabajado? Yo creo que el cambio radical no es un proyecto, sino más que todo es la mentalidad de tener sostenibilidad en cada decisión o cada proyecto que se hace. Ese para mí es el cambio más radical que se ha visto desde muchas compañías. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo la sostenibilidad siempre se ha pensado como algo al final del proyecto. Ay, sí, y tiene que ser sostenible. Ay, sí, ¿y cómo vamos a hacer para donar a un árbol? Ay, el hecho de que la gente lo ponga al principio, antes de inclusive empezar un proyecto y decir, bueno, esto tiene que ser sostenible, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya cambia la dinámica. Entonces, ese cambio se ve mucho
y lo hemos visto a través de diferentes compañías en diferentes industrias, pero es el más importante, porque ya la gente empieza a actuar por sí sola. Yo no tengo que estar diciéndoles, lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer de esta otra forma. Ellos ya toman esta mentalidad, lo cambian y empiezan a desarrollar. Y he visto desarrollos de productos que ni siquiera hemos tenido nosotros que decirles y llegan a nosotros y nos dicen, mira lo que diseñamos, ¿te parece que está bien? ¿Sí o no? Perfecto, buenísimo. Caso fue, digamos, con Corona, la cerveza Corona que no utiliza mucho plástico, pero ellos querían eliminar el plástico que está en el six-pack de latas que conectan. Entonces empezaron y trajeron innovaciones desde cosas muy sencillas como hacerlo de papel, que uno piensa, ay, bueno, sí, porque no lo hicieron de papel, es facilísimo. No, no es fácil, porque uno, lo que pesa six-pack no es poco, entonces tiene que aguantar el papel 6 cervezas. Lo otro es que esas cervezas muy seguramente unas van a ir a la nevera y otras no, entonces tiene que aguantar el frío y la humedad de la nevera. También se va a transportar. Entonces son todas estas cosas que la gente dice, ay, sí, muy sencillo. No, se tuvo que hacer un proyecto muy grande durante años. Pero por el otro lado, otro equipo de Corona también vio la misma problemática y dijo, no, nosotros vamos a hacer algo completamente diferente. Y lo que hicieron ellos fueron unas latas que se conectan por debajo, una detrás de otra, y que puedes crear una torre. Entonces, básicamente podrías tú tener un six-pack, casi que como una torre de cervezas y llevarlo. Entonces, una vez más, estos son personas que están pensando por sí solas sobre la innovación y llegando a dos conclusiones diferentes, las dos válidas, las dos con diferentes problemáticas técnicas, pero nosotros no les dijimos qué era lo que tenían que hacer, simplemente les dijimos, vean, el plástico está mal, esto es lo que se puede hacer, ¿en dónde pueden mejorar ustedes? ¿En dónde pueden evitar el plástico? ¿En dónde pueden rediseñarlo? Y ellos nunca lo habían pensado, una vez más, porque tienen los equipos que hacen ese six-pack de plástico que cuestan X millones de dólares porque lo habían hecho durante generaciones, porque es crear a veces más inconveniente de lo que tienen. Entonces, esto es ese tipo de mentalidad. Y hemos visto como muchas de las empresas siguen trabajando, más allá de si nosotros continuamos la colaboración con ellos o no, continúan este camino de innovación, que es lo que queremos. Nosotros queremos ser catalizadores de cambio. Nosotros no queremos que cada año nos estén pagando a nosotros para seguir explicándoles. Nosotros queremos sembrar una semilla y decir, vayan. Y lo que sucede después de eso es que si una empresa toma la iniciativa, los competidores dentro de la misma categoría tienen que actuar, porque dicen, ya no hay una excusa. Yo ya no puedo decir que no lo puedo hacer porque si ellos lo hicieron, yo también lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué hace eso? Que con un proyecto, una persona que cree en ti, un mercado, ya puede simplemente cambiar la industria porque la gente empieza a decir, ok, wow, si ellos lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. Y para mí esa es la innovación verdadera, en donde con muy poco y mostrando lo que se puede hacer, cambia la mentalidad de todo un sector. Sí, sí, buenísimo. Los usas al final de palanca para cambiar todo el sector, toda la industria. Me gustó lo que dijiste, eso de no ser el policía de la sostenibilidad al final del proyecto y que se integre desde el inicio, pero uno también se puede empezar a imaginar que implica una resistencia brutal en un inicio. ¿Cómo entras con esa nueva manera de pensar? Tú lo dijiste, llevan haciendo esto por años, de la misma manera por años, y ese cambio... ¿Cómo peleas? ¿Cómo manejas esa resistencia inicial? Bueno, no sé si inicial o que dura todo el proyecto al final, pero... Dura mucho, pero lo primero es hace poco estaba hablando, como te dije, en una universidad y me preguntaron algo similar y lo que les dije es, lo primero que tienen que hacer es encontrar a los aliados que ya están un poco, digamos, comprometidos con el tema dentro de la compañía. Porque si vas a tratar de convencer al más escéptico de los escépticos, puedes demorarte mucho. Lo primero es encontrar quiénes son los aliados que te das cuenta que tienen una tendencia hacia la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una relación con el resto de los empleados, con el resto de las personas que van a ayudar y van a ser ellos los que van a empezar a empujar. Lo segundo es que como humanos, nada que sea obligación nos gusta. O sea, ¿a quién le gusta hacer los impuestos? ¿A quién le gusta hacer lo tienes que hacer que sea interesante, que sea que te den ganas de trabajar en eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mostrando las posibilidades y yéndose un poco más como hacia la ciencia ficción.
de imagínate lo que se podría hacer si cambiamos estos materiales, ahora imagínate si cambiamos, y como la idea como dicen los americanos, un concept car, que son estos carros del futuro, la misma forma. ¿Tú por qué crees que la gente se emociona con todo este tipo de cosas? Es porque piensan en lo que pueden desarrollar de una forma positiva, no en lo que dejan de hacer. Si yo te digo, mira, tienes que dejar de hacer A, B, C y D, la gente va a decir, no, este me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Mientras si los inspiras y les dices, mira el cambio, mira este nuevo material, mira esta nueva tecnología, has pensado de esta forma, y es incentivarlos y hacer que se emocionen por la innovación, por el cambio, por ser capaces de desarrollar una nueva tecnología, un nuevo material, un nuevo producto que antes no existía. Y desde el punto de vista muy corporativo, que vean esto como una ventaja competitiva, que no sea una obligación que, ay, es que si no lo hago el gobierno entra y me dice que lo tengo que hacer. No, si lo hago ya, estoy innovando y voy a innovar más y lo voy a hacer de una forma sostenible que va a tener beneficios tanto con los consumidores, con el gobierno, con los que sea, perfecto. Pero es llegar desde el punto de vista del deseo y no desde la obligación. Y todo eso se hace, nuestro punto de vista, se hace es con buen diseño, con buenos materiales, con buena comunicación y con buenas interacciones interpersonales. Buenísimo. Y, por ejemplo, con esa inspiración inicial o esa chispa que detonan en las empresas, ¿cómo hacen para mantenerlo? Porque sí, pueden estar súper motivados, inspirados y vamos a hacer el cambio y dura lo que dura el proyecto o 2 proyectos, pero luego que se impregne realmente. Sí, es un tema de cultura. Yo creo que es mostrar, digamos, nuestras alianzas siempre son a largo plazo, es pensar con ellos en 3, 4, 5 años, porque queremos que sean más duraderas que cualquier persona que esté en la compañía. Entonces, si tú logras pasar por un ciclo, un nuevo CEO y seguir con la misma innovación, ya se vuelve parte de la cultura. Entonces, creo que lo más importante es esto, siempre es mostrar la cultura, siempre crear una cultura de cambio. Lo segundo es celebrar, digamos, los buenos proyectos, celebrar las nuevas innovaciones, tanto interiores como exteriores, mostrar a la gente, ser un poco este vínculo entre las innovaciones en sostenibilidad, nuevos materiales, nuevas tecnologías y la compañía. Casi como un curador, digamos, de este tipo de contenido y este tipo de información, porque en el día a día la gente muy poco se va a sentar a decir, ay, ¿cómo voy a innovar en esto? ¿Sí me entiendes? Mientras que tú les traes y les dices, mira, y ser, digamos, esa fuente de información para mostrar nuevos proyectos, cosas interesantes. Con muchos hacemos, les enviamos correos todas las semanas a la base de datos de los trabajadores en donde les mostramos noticias positivas del medio ambiente, donde les mostramos noticias positivas de nuevos materiales, les mostramos nuevos diseños. Y es inspirar, una vez más, es inspirar a que la gente diga, wow, ¿qué más puedo hacer? Y no que se vuelva una obligación. Pero eso se hace a través de años de colaboración, años de educación y un poco, digamos, crear esta cultura en donde se beneficie, donde se fomente la curiosidad y a la larga también un poco la toma de riesgos calculada para ciertos proyectos, porque si no tienen ese riesgo y no tienen esa motivación para innovar, la gente igual va a inspirarse, pero no va a avanzar. Entonces, en ese sentido, es en donde también tenemos que pensar de forma muy corporativa, muy económica, y es cuál es el beneficio. El beneficio puede ser enorme, y es lo que les estamos mostrando. De la misma forma que las compañías que no adoptaron Internet en el 2000, entonces salieron, las compañías que no van a adoptar sostenibilidad y nuevos materiales ahorita van a salir del mercado por regulación, por cualquier cosa. Entonces, es mostrar que es una ventaja competitiva, que es emocionante, que lo tienen que hacer y que más allá del proyecto con nosotros o con la empresa, es una habilidad y una mentalidad que les va a servir a ellos para su carrera, para el resto de, digamos, de su vida profesional. Y la gente lo entiende y hemos tenido gente que ha pasado de una empresa a otra empresa y inmediatamente cuando vemos ese cambio, a la empresa que llega empiezan a hacer cambios de sostenibilidad, proyectos mucho más innovadores, y es algo que me encanta porque es casi que, como decía, ser el catalizador de cambio, pero no ser las personas que están haciendo el día a día del trabajo. Sí, totalmente. Creas esos embajadores que de a poco van... Bueno, es muy biológico esto, ¿no? Implantas Exacto. ahí un
un gen un poco mutado y va permeando, sí, totalmente. Exacto. Tenía una pregunta, a ver, han estado ustedes relacionados con empresas, pero por otro lado también han logrado movilizar a mucha gente y muchas organizaciones. Ya justo estaba viendo el corto documental sobre Chile, yo soy chileno, ya entonces me interesaba de Navarro, el surfista. Súper interesante, y también hablaban de la educación y cómo la misma organización se había empoderado para ayudar a la comunidad, a limpiar, pero ese primer paso de cómo construir esas colaboraciones o esa comunidad o ese empoderamiento, ¿cómo lo crean ustedes? ¿Cómo se acercan a eso? Sí, digamos, nosotros tuvimos el beneficio que por muchos años o por un par de años se comenzó a trabajar con Adidas, que fue el fundador digamos, uno de los fundadores de nuestro movimiento, y una persona simplemente que creyó en el movimiento porque le gustaban los océanos. Era surfista, le gustaban los océanos, y simplemente es comenzar una persona. Y en el caso, digamos, de encontrar nuevas compañías, ¿qué sucedió? Que cuando salimos con Adidas, la gente ve a Adidas, entiende el poder de una marca como Adidas y empezamos a recibir cientos de correos, cientos de llamadas de decir, quiero trabajar con ustedes, quiero trabajar con ustedes, quiero trabajar con ustedes. Otro tema muy importante ahí, como lo decías tú, que es la imitación. Los humanos imitamos a las personas desde bebés hasta adultos, las compañías también. Ven que está pasando algo, queremos imitar. Eso es un término que se llama mimetic desire, que es deseo a través de la imitación. Nosotros, si yo te pregunto a ti, ¿qué quieres? Tú, más allá de las funciones básicas biológicas, tú no me vas a decir de la nada, quiero un iPad, si nunca lo has visto, ¿sí me entiendes? Sí, total. Lo deseas. ¿Por qué? Porque alguien te lo mostró, porque lo viste en alguien que piensas que es cool, porque viste una funcionalidad. Lo mismo pasa con las empresas. Entonces empezamos a tener toda esta ola de cambio. ¿Qué pasa también que es muy importante? Que es la confianza. Estas personas que están trabajando, digamos, en un lugar como en Chile, Ramón es el que comenzó con Rodrigo Farías todo el trabajo. Nosotros, ¿qué hacemos? Los empoderamos a ellos, les damos las herramientas, pero más creíble que Ramón, que ha trabajado toda su vida en sostenibilidad, que es un surfista, hijo de pescador, o Rodrigo, que es fotógrafo de olas por décadas, es esa confianza que tienen en ellos para crear el cambio. Entonces nosotros los empoderamos y cada país que nosotros tratamos de trabajar, siempre queremos que sean personas de ese país que tomen la iniciativa, que tomen el cambio. Una vez más, nosotros servimos como mediadores, les damos las herramientas, información, financiación, lo que sea necesario. Pero ese cambio empieza un poco de educación. La gente quiere ser como Ramón, la gente quiere ser como Adidas, las compañías quieren crecer. Entonces dicen, ¿por qué lo hacemos? Y en el momento en que ves y que muestras un producto interesante, empieza ese cambio. Entonces, creo que, como muy famosamente se dice en innovación y en emprendimiento, lo más difícil es de 0 a 1. Cuando ya pasas del 1, cuando ya tienes esa primera compañía, cuando ya tienes ese primer embajador, ya la gente empieza a decir, yo quiero ser como tú, yo quiero ser esto. No sabía que uno podía trabajar en Adidas y que le interesara el medio ambiente y quisiera un producto también diseñado. La gente nos llegaba, nos decía, pero ¿por qué esto es sostenible si se ve tan bien? Es como, ¿por qué pensaste que lo que es sostenible se ve mal? Entonces son romper esas asociaciones de sostenible con el hippie que no se baña, que come granola, que está descalzo. Sí, la innovación también puede ser lo más tecnológico del mundo, lo más ciencia ficción, puede tener el mejor diseño. Y es eso, es como una parte así muy biológica, muy de cambio de qué estamos viendo, cómo lo hacemos y empoderar a los que tienen esa confianza en la comunidad o en las empresas. Sí, no, genial, genial. En tu opinión, a ver, va a sonar un poco raro, pero ¿desde dónde comienza el cambio? ¿Desde las organizaciones, de la sociedad, de nuevas políticas que se implementen? ¿Cuál es el que mueve las fichas primero, el que debería mover las fichas primero? Mi posición, porque Sí. es que también una vez más es que son los creativos. Los creativos son los que hacen que la gente desee. Y si un creativo piensa que la gente
o quiere que la gente desee de cierta forma, va a ser la campaña, va a ser el mercadeo, va a ser el producto en eso. La industria creativa, los artistas, los diseñadores tienen un poder enorme en cambiar el comportamiento. Entonces tú lo puedes ver, digamos, un ejemplo que a mí me parece que es interesante es cosas como Marlboro, ¿sí me entiendes? Antes se fumaban todas las películas, la gente quería ser el hombre Marlboro, entonces ellos entraron. Claro, después llega la regulación, quizás esto está mal, pero si tú te das cuenta, el movimiento que tuvieron ellos fue enorme. Otro es que uno ve siempre en las películas americanas, y esto es un poco, vamos a hablar, pero siempre en las películas americanas, cada vez que alguien se toma un café, siempre es para llevar. Mientras que si tú ves una película francesa, si es una película italiana, se están sentando a tomarse el café. Y esa mentalidad hace que ya cambie, que uno diga, en uno es consumir de forma rápida porque no tengo tiempo, el otro el café es un ritual. Y sí, bueno, pues pasas al té japonés o al té, ¿sí me entiendes? Cambia. Pero todo eso es alguien que dice, quiero que esta escena sea la persona entrando, cogiendo el café, llevándosela porque es un empresario exitoso, o no, esta persona. Entonces, los creativos se mueven mucho más rápido que los gobiernos, que las empresas, que las corporaciones. Entonces, tienen esa habilidad de decir, quiero crear una tendencia, quiero crear cultura, quiero crear un cambio. Lo pueden hacer mucho más rápido. Los gobiernos son un poco más este barco enorme que para moverse tiene que tomar su tiempo, se puede, el cambio que digamos un gobierno tendría es enorme, pero se tarda. Entonces, entre todo eso, si tú te das cuenta, entre que el gobierno hace un cambio y los creativos que dicen, mi próxima colección quiero que no tenga plástico, o mi próxima comida quiero que sea toda plant-based, vegana, o mi próximo shoot lo voy a hacer todo por Zoom porque no quiero viajar para tener menos huella de carbono. Ahí es donde la gente empieza a decir, ok, listo, wow, esto es una forma interesante de alternar. Entonces, el poder de la creatividad y de la ingenuidad, digamos, humana es en donde yo creo que está el mejor, donde comienza el cambio. En pensar, imaginar un futuro posible, un mejor futuro. ¿Quién hacen esos? Los artistas y los creativos. ¿Sí me entiendes? No es, claro, desde un punto de vista más de deseo. Entonces, creo que es ahí. Bueno, sí, me quedo con eso que decías, que inspirar a través de esos ejemplos de qué es posible, ya sea ciencia ficción, un poco, o ficción, vamos a decir, un poco futura, de decir, oye, esto es posible y esto es deseable, y no te estoy diciendo todas las restricciones que vas a tener por detrás, Sí. no te centres en eso, te centro en este elemento que inspira, sí, totalmente. Sí. Buenísimo. Oye, si quieres pasamos a esta mini dinámica. Dale. ¿Ya? Entonces la idea es que nos respondas mito o realidad, ¿ya? Según tu opinión, y te voy a dar 4 afirmaciones, ya en cada una vamos a ir parando, ¿de acuerdo? Entonces, mito o realidad, la primera sería, las empresas deben elegir entre ser sostenibles o ser rentables. ¿Qué Mito. crees? Yo creo que es un mito. Eh, por, por muchos factores, pero básicamente, si tú piensas en la sostenibilidad como algo externo que se hace al final de la producción, estás pensando de una forma incorrecta, porque vas a tener ese costo y lo vas a eliminar una vez haya algún, digamos, problema financiero, alguna crisis. Si piensas desde el principio en ese modelo y en ese enfoque, ya tienes todo el resto del pensamiento en la rentabilidad a través de la sostenibilidad. Se ha demostrado también de muchas formas que las generaciones jóvenes quieren y compran más, están dispuestos a pagar inclusive un margen mayor por productos que sean sostenibles. Entonces, ese costo inicial, que sí, como cualquier nueva tecnología, como cualquier nuevo producto, puede tener un costo inicial cuando tú, una vez más, yéndose al internet, cuando tú comprabas, si me entiendes, un computador, un celular móvil, te cobraban por mandar un mensaje de texto, ese costo inicial sí va a ser alto. Entonces tienes que encontrar ciertos mercados, ciertas industrias que sean capaces de absorber un poco más el costo, pero eso no implica que es que no pueda ser rentable. O sea, muchas empresas pueden ser rentables y ser sostenibles. Simplemente hay que pensar el costo de adopción, cuál es,
y cómo lo vamos a incluir dentro del producto. Se lo vamos a pasar al consumidor, lo vamos a absorber nosotros, vamos a pedir un impuesto, digamos, beneficioso porque ciertos gobiernos lo hacen. Entonces, me parece que es un mito porque no es una disyuntiva. Se tiene que pensar cómo hacerlo sostenible y cómo hacerlo rentable a la vez. No pueden ser o una o la otra. Claro, muchos sistemas se han creado para que la explotación sea lo mejor, pero pues si te pones a pensar que es que si seguimos explotando el planeta, los humanos, todo vamos a ser más rentable, o sea, estamos en una relación muy distópica con lo que queremos hacer. Entonces, simplemente es desde el principio y se ha mostrado, con Adidas vendimos billones de productos que eran sostenibles, que eran mejor que la alternativa. Hay un deseo. Con la campaña que te mencioné de Corona, cuando la gente decía, mira, es que voy a comprar esta cerveza y por cada cerveza que compren van a limpiar 1 metro cuadrado de playa, las ventas se dispararon 15-20%. Cuando queremos hacer todas estas mentales, entonces sí, hay un costo inicial que es alto, pero no siempre lo tiene que absorber una persona, puede ser muchos o una compañía. Entonces es pensar desde el principio de la creación del producto cómo hacerlo sostenible. Sí, salir del pensamiento tradicional de, bueno, estas son las maneras de hacer Es que, y, sí, y ser creativo al final. Sí. y a la larga, si te pones a pensar también desde el tema de vista o desde el punto de vista más económico, son externalidades que no se han calculado en el costo del producto todavía. ¿Cuánto cuesta limpiar el plástico a un gobierno? Listo, ¿no? Es que es más barato si lo produzco yo, sí, lo produces tú, pero sale entonces el camión de basura que está costando, ¿sí me entiendes? ¿Cuánto le cuesta al gobierno limpiar eso? ¿Cuánto CO2 está emitiendo ese plástico que toca limpiar de una playa o de un río? Entonces son externalidades que dentro del modelo, digamos, económico tradicional no se ponen en el producto, se ponen afuera. Pero es lo mismo, las externalidades lo ves en sostenibilidad, lo ves en salud también, con comida. ¿Cuál es el costo de tener comida rápida? ¿Cuál es el costo de pues, un sistema de salud sobrepesado con diabetes, con muchas cosas? Entonces es cambiar esa mentalidad una vez más de esta es mi área de responsabilidad, ¿sí? ¿Entiendes? Porque mucha gente que dice, yo simplemente produzco, lo vendo y me desentiendo. Produzco, vendo y me desentiendo. Es Sí. como, no, un segundito, tienes que pensar mucho más macro. Y los gobiernos es los que se están dando cuenta que si no lo vas a pagar tú, en ese punto te lo va a hacer pagar con impuestos, porque a mí me toca limpiar el plástico. El plástico no va a quedar, si me entiendes, en el océano o en donde sea. Y el tema de salud y el tema, digamos, de impacto ambiental, que también es más importante. Buenísimo, qué buenos ejemplos. Segundo mito o realidad. Reciclar plástico es la mejor solución para reducir la contaminación. No, ese es un mito. La mejor forma de eliminar o de reducir la contaminación es evitar usarlo. O sea, un plástico no usado es el mejor plástico, porque es que en el momento en que tú ya lo tienes, te lo consumes, lo sacas, ya es costoso volverlo a traer dentro de un sistema de reciclaje. Y sin tener en cuenta, digamos, el consumo de energía, el consumo de, si me entiendes, de capital que va en reciclar el material y también darse cuenta que es que no es un material que se pueda reciclar infinitamente, que cada vez que se recicla tiene menor uso, que en ese reciclaje también tiene un tema de contaminación y un tema, digamos, de salud humana y ambiental. Entonces, no, la mejor forma de eliminar o de reducir la contaminación es evitar el uso. Y otra analogía que muchos de los ambientalistas dicen es como tratar de secarse con la ducha abierta. O sea, trata de secarte tú con una toalla con la ducha abierta, pues puedes hacer todas las limpiezas de playa que quieras, puedes hacer todas las operaciones pero pues va a seguir saliendo plástico, va a seguir saliendo plástico. Entonces tienes que parar en la fuente antes de seguir limpiando. Eso no implica que no vale la pena limpiar, vale la pena limpiar, pero es costoso y no es la solución. Entonces, sigamos limpiando. Uno, para eliminar el plástico que está en el ambiente y que no haya, digamos, un impacto negativo. Y dos, como una forma de educación. Cada vez que se hace una de estas limpiezas de playa, llevar voluntarios, 20, 30, 40 voluntarios y mostrar que es que la botella de plástico que te tomaste ayer o el café que te tomaste o el cepillo de dientes está ahí en la playa. Y hacer esa conexión entre lo que está lejano
en una playa y en tu casa es muy, muy poderoso, pero no es la solución. Sí, totalmente, pero es una buena manera de darse cuenta de dónde estamos, de la situación actual. Sí, te voy a hacer una más, mito o realidad. Transformar una empresa para que sea sostenible toma muchos años. Cuéntame. Es medio mito, medio realidad. Es decir, hay prácticas de las que yo creo que inmediatamente cualquier empresa puede implementar y ser más sostenible. ¿Cómo reducir, digamos, el envío de productos en avión? Que se ha mostrado que la diferencia entre las huellas de carbono entre productos en avión y productos en barco o en tren son mucho menores. Entonces, ¿cómo poner una política de cambio que haga que se reduzca ese tipo de envíos? Claro, pero cuando te digo vas a adoptar un nuevo material para tu cadena de producción de ropa, eso va a tardar años porque el material no está 100% desarrollado, porque la introducción de un nuevo material en una maquinaria tiene errores, cambios, no sé qué. Entonces hay un poco de las dos. Hay políticas, hay cambios inmediatos que puedes hacer que van a tener un impacto, pero hay otros que sí van a tardar muchos años. Entonces necesitas esa doble resistencia para hacer, digamos, 100 metros de velocidad, pero también una maratón. Y no implica que simplemente tengas que hacer uno o el otro. Se pueden hacer los dos, pero en ese sentido sí depende mucho de la empresa, sí depende mucho de la industria, pero creo que todo el mundo puede hacer algo inmediatamente que va a tener un impacto positivo y pensar más a largo plazo en cambios más estructurales, serios, que van a tener, digamos, un impacto por las siguientes décadas. Sí, eso es interesante, es mantener ese doble foco de algo inmediato, porque es cierto que a ver, las empresas intrínsecamente no quieren cambiar nada, quieren una solución para manejar sus problemas y como apply, ¿ya? Plug and play y ya está. Pero el demostrar con el corto plazo que ya se puede hacer cierto cambio y seguir en la mira ese largo plazo, sí, tiene sentido, me gusta. Me gusta. Te quería preguntar con respecto a Parley, ¿cuál es el mayor reto que están teniendo actualmente? Yo creo que el mayor reto que tenemos en este momento es que la gente está perdiendo, como lo que hablábamos ahorita, la estamina del largo plazo, de la maratón. Que la gente está diciendo, no, todavía nos falta mucho, no, todavía hay mucho que hacer y todavía el planeta se está destruyendo. Y hay gente que veo que empieza como a desfallecer en el intento un poco, que dice, no, ya hasta acá llegué yo, ya tengo que preocuparme de otras cosas. Y es un cambio que se ve, digamos, un poco de frustración también porque hay muchas problemáticas que la gente no entiende. El plástico es una, el carbono es otra, la sobrepesca. ¿No? Entonces la gente cuando ve tantos problemas hace el default y vuelve a lo que es y dice, no, yo voy a seguir haciendo las cosas como están porque es que esto está fuera de mi control. Mientras que es perseverar, seguir pensando, seguir empujando, y es en donde yo veo, digamos, el cambio más grande. Ciertas corporaciones que dicen, mira, ya hasta aquí llegué yo, no necesito hacer más cosas. Ciertos individuos que también dicen, mira, si esto no estoy haciendo ningún cambio porque las otras empresas, los otros países no tienen problema. Entonces, eso es como una estamina de decir, mira, todavía nos falta, ahorita es lo más difícil. Es donde más resistencia, donde más colaboración, donde más comunidad necesitamos y ver que hay gente que está desfalleciendo, digamos, en ese largo plazo, que vieron muy beneficio en el corto plazo, que vieron beneficio en el mediano plazo, pues ya cuando les dices, mira, todavía falta otros 5 o 10 años de hacer lo mismo, la gente dice, hasta acá llego yo. Entonces, convencerlos de que estamos muy cerca del punto de quiebre, demostrar noticias positivas también, ejemplos, la energía sostenible en Estados Unidos y en el mundo, cómo ha crecido la adopción de solar y de viento, cómo ha habido nuevos materiales. Entonces es siempre, una vez más, como empezar desde este punto de vista positivo, porque nos falta todavía un trecho, que es el trecho más importante desde mi punto de vista para eso. Entonces creo que es eso, es la estamina de cambiar. Buenísimo, buenísimo. Sí, me recuerda en algunos proyectos que hemos tenido también, uno mapea un poco el journey de emociones en un proyecto y lo hacíamos a nivel interno, ¿ya? Pero también veíamos la necesidad de hacerlo a nivel externo, tal vez con el cliente y decirle al cliente,
vas a pasar por momentos de incertidumbre, que tal vez vas a estar un poco más perdido, no sabes hacia dónde tirar. Va a ocurrir, no te preocupes, y se sobrepone de esta manera, ¿ya? Sí. Es un poco mapearle y anticiparle, oye, van a haber momentos críticos, ¿ya? Sí. Pero hay que saber que cada vez sí, se está más cerca y bueno, es un largo plazo. Sí, como había un libro que me gustó, el título que dice, el truco es resistir. Es eso, es resistir. Tienes que resistir, la emoción va a venir, va a ir, va a estar, tienes que resistir, tienes que perseverar en lo que estás tratando de hacer. Y pedir ayuda a las otras compañías, pedir ayuda a las otras industrias, pedir ayuda. Y creo que ahí es en donde la colaboración es muy clave, porque es mostrarse también un poco como no soy este superhombre que tiene que desarrollar todo yo, que lo voy a hacer yo, sino es, mira, hasta acá llegué, ¿quién más puede ayudar? No tengo, si me tienes todas las respuestas o cómo lo podemos hacer. Entonces creo que digamos, esa parte es muy, muy importante. Y así llegamos al final de esta primera travesía en Relatos de Transformación. Muchas gracias, Federico, por dejarnos sumergirnos en las profundidades del cambio, aprendiendo que, como en los océanos, a veces no se trata de controlar las olas, sino de aprender a navegar con ellas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta conversación te inspiró, compártela, suscríbete y sigue explorando con nosotros nuevas formas de transformar lo que somos y lo que hacemos. Esto es Relatos de Transformación, el podcast de Change World. Nos escuchamos en un próximo capítulo.